la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Ulterior. Capítulo 5. Llegaron a un edificio en ruinas, la cual a todas luces estaba cayéndose a pedazos, algo que contrastaba con el hecho de que a los lados estaban edificios de aspecto más nuevo. Bien, es un buen lugar para encontrar un montón de bichos, ¿no creen? Habló Ben antes de estornudar ruidosamente. Mantén esa gripe lejos de mi, masculló Mark saliendo del camper dirigiéndose hacia la entrada del edificio. Manténganse juntos, ordenó el abuelo mientras caminaban por los pasillos interiores. Subieron un par de pisos hasta llegar a una habitación con algunos recortes de periódicos relacionados a insectos y catástrofes nucleares. Esto no me da buena espina, murmuró examinando los recortes. Espero que estemos cerca, dijo el abuelo girándose hacia Gwen, la cual estaba parada cerca de una colonia de insectos. Por cierto, ¿alguien vio a Ben?, preguntó luego de examinar la habitación y no ver a su hermano. No, pero debe de estar cerca, habló Gwen mientras caminaba hacia la salida junto al abuelo. Él se quedó mirando un poco más los recortes cuando escuchó a Gwen gritar. Un mega insecto, girando vio una sombra asomarse por la puerta y antes de que pudiera pensar en qué hacer, la figura se reveló como 4 brazos. Arrancó un periódico envolviéndolo en una pelota, la cual arrojó hacia Ben dándole en un ojo. Oye, se quejó él girando hacia donde estaba, deja de ser un tonto y busquemos a la concejal, dijo antes de que un grito le interrumpiera. Ese grito vino de arriba, habló Ben rompiendo el marco de la puerta y parte de la pared para llegar a ellos. Yo iré, gruñó tomando a Gwen y el abuelo en sus brazos. Ni siquiera o pienses, masculló al ver lo que tenía en las axilas. Yo iré por las escaleras, agregó saliendo de la habitación caminando. El resto le miró encogiéndose de hombros antes de que Ben saltara y atravesara el techo. Bien, ya que nadie me ve, murmuró mirando a los lados antes de levantar una mano señalando al techo. Un agujero se creó al hacer estallar la madera, agrietándola, creando un agujero lo suficientemente amplio como para que él entre y simplemente levitó. Llegando al siguiente piso, se limpió el polvo ignorando el agujero tras él y caminó como si no hubiera pasado nada, llegando a donde estaban los demás, encontrando a una concejal bañada en mocos. Acto seguido apareció el tipo insecto, dando un pequeño monólogo sobre destruir a todos antes de que les atacara con los insectos. Él trató de no usar sus poderes, pero con la cantidad de insectos que trataban de subirse al fue difícil no considerarlo. Por suerte el tipo cometió el error de atacar con hormigas a Ben, ya que este en su intento por quitárselas de encima terminó demoliendo el edificio completo. Apenas salieron con vida de las ruinas gracias a Ben, que cargó escombros evitando que les aplastasen. Ben se destransformó y se acercó a ellos en el momento que el tipo insecto emergió de los restos muertos de sus insectos y algo de escombros. No, se lamentó el hombre mirándoles con odio. ¿Vas a lamentarlo? Destruiremos toda la ciudad, amenazó antes de convocar a una legión de insectos para su escape. Tras despedirse de la concejal fueron directamente a la planta nuclear de la ciudad, al llegar a la conclusión de que sería la forma más efectiva de borrar la ciudad del mapa. En el camino Gwen revisó algo de información sobre la resistencia de los insectos, diciendo que la única forma de matarlos sería convertirlos en barbacoa, lo que le dio una idea a Ben. Él por su lado estaba revisando sus armas pensando el cual llevar. ¿En serio tenías que traer esa cosa?, preguntó Gwen mirando el arma láser en su espalda. Pensaba en traer la lanza, pero era demasiado problemática usarla y esta cosa tiene más potencia, destruirá a los bichos sin problemas, dijo palmeando el arma láser envuelta en una funda de tela colgada de su espalda. Apenas terminó de hablar sonó la alarma, avisando que la temperatura entraba en punto crítico, lo que sin duda sería su fin. Llegaron a la sala de los controles encontrándolo todo destrozado. Ese tipo parece que se divirtió aquí, murmuró él tirando del arma y quitándole la funda mirando tras ellos en caso de que él viniera. Debemos apagarlo manualmente, habló el abuelo acercándose a la ventana de observación. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó Ben. Afuera del núcleo del reactor hay un sistema anulador de emergencia, explicó el abuelo. No me digas, ¿aprendiste reacciones nucleares con un monje chino?, se burló Gwen sobresaltándose al ver una cucaracha cerca de ella. ¿Quieren asientos de primera fila?, dijo el hombre insecto con algo de burla. Antes de que pudiera hacer o decir algo más fue enviado a volar por un disparo concentrado del arma láser de Mark.
Oye, espero que te guste ese, hay más de dónde vino, se burló él cargando el arma y volviendo a disparar. Apaguen el reactor de mando sin quitarle la vista de encima al tipo que gemía en medio de un cráter hasta que una ola de insectos se lanzó sobre él haciendo que cancele su ataque al tener que rodar a un lado para evitarlos. Déjame te ayudo, gruñó Ben activando el Omnitrix y convirtiéndose en fuego. Mark por su lado volvió a usar el láser solo que de forma algo indiscriminada deshaciéndose de la mayoría de los insectos. ¿Estás bien?, preguntó Gwen deteniéndose con el abuelo a su lado, a lo que él asintió. Apaguen el reactor antes de que este tipo se recupere, dijo jalando la palanca del arma cargándola para otro disparo. Oye, ¿qué te pasó?, preguntó Mark al ver que fuego normalmente naranja estaba azul aplido. Él se encogió de hombros. Creo que es el resfriado, murmuró centrando su atención a el hombre que derribó. Se levantó con un gemido tembloroso. Parece que le hiciste mucho daño, Ben, al ver el estado del tipo. ¿Ya quieres convertirlo en carbono? ¿Tengo que terminarlo yo?, preguntó Mark apuntándole con el láser. Ah, ¿cómo quieres?, farfulló juntando sus manos antes de arrojarla al frente y no salió nada. Achú, masculló Ben, debe ser el resfriado, congelo mis llamas, dijo incrédulo. ¿Quién lo diría?, pensó girándose hacia el tipo medio muerto. En cuanto a ti habló notando que se había largado. Se fue, dijo Ben inseguro, si parece que uso los insectos para largarse de aquí, esperemos que no fuera el reactor, habló Mark mientras corrían con Ben hacia el núcleo. Al llegar vieron el lugar repleto de insectos y su controlador en un lado apenas manteniéndose en pie con ayuda de sus insectos. Sin pensarlo dos veces y aprovechando que el tipo no miraba en su dirección, disparó el láser estrellándolo contra la pared opuesta. Fusión inminente en 50 segundos, anunció la alarma. No lo pararan a tiempo, se burló el tipo antes de escapar, dejando a una buena cantidad de sus mascotas para detenerles. Oigan, no podemos acercarnos a los controles, gritó Gwen intentando barrer a los bichos con una escoba. Viendo hacia el panel, este estaba lleno de insectos haciendo imposible su manipulación. Oye, haz algo, rostízalos, congélalos, algo, exclamó Mark hacia la ola de insectos. Bien, veré qué puedo hacer, murmuró él disparando hacia el mar de insectos y para su sorpresa quedaron atrapados en un cubo de hielo. Ambos hermanos se miraron confundidos, pero simplemente lo ignoraron. Fusión en 20 segundos, anunció la voz. Rápido, congela el reactor o núcleo, lo que sea, demandó Mark señalando hacia la estructura que estaba al rojo vivo. Yo me encargo de los insectos, agregó, disparando con el láser y vaporizando a varios. Ben le dio su mejor ataque a la estructura creando una nube de vapor. Una vez que toda la estructura quedó congelada, el sistema anunció, temperatura nuclear descendiendo, debajo de los límites críticos. Bien hecho, Ben, aplaudió el abuelo. ¿Desde cuándo eres una máquina de cubos de hielo?, preguntó Gwen, a lo que Ben simplemente se encogió de hombros estornudando. ¿Alguien más sabe a dónde fue? Cara de insecto, estaba mal herido cuando llegué y ese tercer disparo debió empeorarlo. ¿Creen que esté cerca o que se fue a algún lado a sanar?, preguntó Mark con el láser en el hombro. Espero que no lo volvamos a ver, habló Gwen con un estremecimiento. Días después, en la órbita. Vilgax miró a través de su cámara de regeneración las pantallas de su nave, los noticieros de la Tierra, luego de piratear algunos satélites con el fin de recabar más información sobre el portador del Omnitrix. Vio con disgusto las más recientes noticias acerca del portador. El Omnitrix desperdicia su potencial, gruñó. Su esbirro miró en su dirección. ¿Enviamos más robots a capturarlo?, preguntó mientras la cámara de regeneración se abría revelando la imponente figura de este, sus ojos rojos brillando en las sombras. No será necesario, yo mismo me haré cargo, sentenció con su mirada fija en la imagen capturada del Petrosapien en sus pantallas. Max Tennyson estaba preocupado. Recientemente interceptó algo de los antiguos canales que usaba en su trabajo, una foto tomada por un satélite, y lo que vio le puso los nervios de punta. En la imagen se mostraba una nave espacial en órbita de la Tierra, nave cuyo diseño reconoció muy bien, lo que sumado a que últimamente había aparecido más robots de lo habitual tras el Omnitrix. La última oleada fue de casi 30 robots pequeños y 2 grandes, sin duda se estaban quedando sin tiempo. Esperaba tener unas semanas más, murmuró girando de su asiento de piloto hacia atrás viendo a sus nietos dormir plácidamente en la parte posterior del camper. Al menos podía confiar en Mark con esto. Fue una suerte que el chico estuviera 2 años en una academia militar y que se uniera al campamento este verano. Él habría ayudado bastante al momento de lidiar con los peligros y enseñar algo de responsabilidad a Ben al momento de usar el Omnitrix. No estaba seguro de cómo habrían sido las cosas sin Mark aquí para ayudarle. Si estuviera en los viejos días el chico, tal vez hubiera sido un buen plomero.
Él apartó esos pensamientos de su cabeza mientras regresaba a la imagen de la nave. Con suerte nunca tendrá que ser uno, murmuró apagando la pantalla. Será mejor que vayamos al monte Rushmore, pensó para sí mismo arrancando el camper y conduciendo esperando no despertar a los niños. Lo mejor en esta situación es moverse rápido. Al siguiente día Mark se levantó somnoliento, llevando la mano hacia su hombro izquierdo, asegurándose de que la banda con los hechizos de Bethel siguiera en su lugar. Una vez que se aseguró, se estiró dispuesto a volver a dormir cuando notó que estaban moviéndose, se sentó un tanto somnoliento girando la cabeza hacia la ventana. Con un pensamiento la cortina se corrió a un lado, revelando que estaban viajando por carretera nuevamente. No le prestó mucha importancia y regresó a dormir. Momentos más tarde fue despertado por Gwen mientras escuchaba al abuelo que les llamaba para desayunar. Ben se quejó en su cama sin querer despertarse hasta que fue el abuelo en persona quien vino a levantarles. Les tomó unos minutos cambiarse y despertarse completamente. Para su buena suerte el abuelo no cocinó y en cambio les llevó a comer en un restaurante. Oye abuelo, ¿a dónde vamos? Anoche no estábamos por aquí, ¿y por qué viajamos toda la noche? Mencionó Ben mientras desayunaban siendo apoyado por su hermano y Gwen. Nos vamos al monte Rushmore y pensé en movernos temprano para evitar el tráfico, dijo el abuelo acabando su desayuno. Dense prisa chicos que no tenemos tiempo que perder, agregó el abuelo levantándose y dirigiéndose hacia caja a pagar la cuenta. Soy yo, el abuelo actúa un poco extraño, habló Gwen. ¿Creen que sea por lo de los robots de hace un par de días? Preguntó Ben dándole un sorbo a su bebida. Probablemente, murmuró Mark. Será mejor que estemos preparados para cualquier cosa. Esperemos que solo sea otra parada como las anteriores, dijo Mark luego de terminar su desayuno, levantándose y caminando hacia el camper siendo seguido por Ben y Gwen. Mientras viajaban en el camper, Mark se sentó en la cama sosteniendo su laptop en las piernas, preguntándose por qué iban específicamente al monte Rushmore. Revisando en la red no encontró nada de interés que justifique que fueran a ese lugar además de las vistas y el hecho de que es un monumento nacional. ¿Qué escondes, abuelo?, pensó desviando su atención hacia el frente donde el abuelo conducía en silencio. Él sonrió algo divertido luego de ver a Gwen y Ben pelear por la computadora. Luego de que Ben trate de convencerle de que le preste su laptop para jugar, fue a molestar a Gwen. Se encogió de hombros mirando hacia la cortina, la cual se movió varios centímetros, dándole cobertura suficiente para que pudiera sacar el libro de hechizos sin recibir miradas indiscretas, y con ambos niños peleando no le molestarían en un rato. Se crispó al escuchar a su abuelo reprender a su hermano. Ben gritó y escuchó a su hermano refunfuñar algo sobre que no le dejan divertirse. En órbita, Vilgax miró a su lacayo, el cual informó de la pérdida de señal del Omnitrix. No importa, dijo levantándose de su silla de mando, ya tengo su ubicación y también sé cómo solucionar este problema, gruñó mirando a las distintas imágenes de diferentes alienígenas ayudando a humanos. Sin decir nada su mano perforó una de las pantallas, destrozándola en el acto, ladrando órdenes para los preparativos de la misión. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó Ben mirando por la ventana a todo el humo que salía de la ciudad. No pasa nada, seguro las autoridades locales pueden encargarse, dijo el abuelo sin detenerse. Oye Mark, por la ventana, gritó Ben. Poco después Mark estaba caminando hacia él y asomando la mirada por la ventana. Esto no se ve bien, murmuró Mark luego de que avistaran una enorme explosión a la distancia. Hora de ser héroe, dijo Ben con una sonrisa, listo para transformarse. Ben, no creo que eso sea una buena idea, dijo el abuelo, siendo ignorado por Ben, el cual activó el Omnitrix transformándose en fuego. El camper se detuvo y Ben salió volando hacia la ciudad a encargarse de lo que sea que esté pasando. Será mejor que le sigamos, habló Mark recibiendo un asentimiento del abuelo. Cuando llegaron a la ciudad siguiendo el rastro de destrucción y fuego, encontraron a Ben peleando contra una especie de humanoide de varios metros atorado en el asfalto derretido y vio al abuelo actuar de forma algo temerosa. No, él no, le escuchó murmurar. Rápidamente el abuelo se giró hacia ellos. Que Ben suba ahora de mando, y su tono indicó que no quería réplicas. Apenas se abrió la puerta, Mark miró a Fugo. Entra ahora, de mando. ¿De qué hablas? Le estaba pateando el trasero, dijo confiado, al menos hasta que el reloj comenzó a parpadear en rojo regresando a forma humana. Entra ya, gruñó él y su hermano obedeció. Apenas entró al camper aceleró a fondo. ¿Qué sucede?, preguntó Ben algo perdido. Créeme cuando te digo que no quieres pelear contra Vilgax, dijo con la voz seria que jamás le habían escuchado. ¿Cómo sabes que se llama así?, preguntó Ben inseguro de la respuesta. Abuelo, ¿puedes decirnos qué está pasando?, agregó Gwen. Abuelo, ¿qué sabes exactamente?, cuestionó Mark antes de que una serie de láseres interrumpieran la breve charla.
Son los avispones, gritó Mark mirando por la ventana trasera, se están acercando muy rápido, gritó Gwen algo asustada. Sujétense, gruñó el abuelo haciendo algunas maniobras bruscas. Como pudo Gwen llegó al frente. No podemos seguir así, dijo ella, y las cosas se pondrán peor si no llegamos al Monte Rushmore, gruñó el abuelo. ¿Qué hay exactamente en el Monte Rushmore?, preguntó Gwen en el asiento delantero. No es momento de explicar, tienes que confiar en mí, dijo Max. Si es momento de ser héroe, dijo Ben una vez el reloj se recargó transformándose en insectoide. Ben, espera, gritó el abuelo Max apenas Ben se dirigió hacia la puerta. Descuida, abuelo, yo le cubro desde el techo, dijo Mark. Tenía la espada sujetada a su espalda y el arma láser de rojo sujetada. Abrió el compartimento del techo saliendo pese a las protestas del abuelo. Bien, es hora de la magia, murmuró. Su mano cubierta en electricidad se posó en el arma y vio con una sonrisa como la barra de energía iba aumentando. Cargó el arma y se preparó para disparar teniendo cuidado de no darle a Ben por error. Logró derribar a uno y Ben al otro con ayuda de su cola. Insectoide se giró hacia agitando la mano en el aire. Se puso alerta cuando vio que una sombra volaba hacia Ben, la cual resultó ser Vilgax, el cual se aferraba a la cola de Insectoide. Se agachó sobre una rodilla cargando el arma y apuntando bien. Te tengo, murmuró disparando dándole de lleno en el pecho, el cual junto al escupitajo de Insectoide fue suficiente para hacer que se suelte. Con señas le indicó que se acerque antes de que vuelva a preparar su arma disparándole al sorprendentemente ágil Vilgax que intentaba atrapar a Ben en el aire. Vilgax voló hacia ellos y antes de que impacte contra el pavimento logró conectar un disparo que desvió su trayectoria. ¿Qué esperas, Ben?, murmuró al ver que su hermano no se acercaba mucho al camper. Vilgax salió del lugar donde se estrelló volviendo a saltar hacia su objetivo, teniendo cuidado del chico con el láser. En un buen salto logró atrapar al molesto insecto. Ben, gritó Mark al ver que su hermano era capturado. Sin pensarlo dos veces abrió la trampilla del camper dejando caer el láser saltando hacia la carretera. Se mantuvo en el aire sin caer al suelo y voló directamente hacia donde estaba Ben. Al llegar vio a Vilgax sujetando a su hermano de regreso en su forma humana mientras una de sus manos se dirigía hacia el Omnitrix. No, gruñó preocupado cuando vio que el Omnitrix activó una medida defensiva como con Kevin, liberando un pulso de energía que envió a volar a Vilgax. Un poco aliviado aterrizó junto a Ben, que aún parecía sorprendido por todo. El Omnitrix se ha mezclado con tu ADN, habló Vilgax con voz profunda, caminando de forma amenazante hacia ambos. Aléjate de mi hermano, gritó él extendiendo una mano. De su palma salió un torrente de relámpagos que le tomaron con la guardia baja, haciendo que atraviese la misma pared donde se estrelló hace unos segundos. En su otra mano se formó una esfera de fuego, la cual arrojó como una llamarada hacia Vilgax derritiendo parte del pavimento. Volteó a ver a los escombros y con un gesto de su mano estos se elevaron. Con un grito de guerra arrojó los escombros hacia donde estaba Vilgax. Resopló por el esfuerzo girándose hacia su hermano, el cual le miró con la boca abierta. Oye, ¿desde cuándo tienes poderes y por qué nunca me lo dijiste?, se quejó un tanto indignado. Te lo explico luego, primero larguémonos de aquí, murmuró tomando a Ben por el brazo, pasándolo por su cuello. Ambos comenzaron a levitar en dirección del Monte Rushmore. Un potente rugido seguido de varios escombros en llamas volando por todas partes les alertó de que Vilgax estaba de regreso. Transfórmate en algo útil como diamante o fuego. Recuerda, no tenemos que pelear, solo retrasarlo hasta llegar a Rushmore, dijo él tratando de alejarse de la carga de Vilgax. Ben asintió en comprensión sabiendo que no era momento de bromas. Cúbreme en lo que me transforme, dijo Ben señalando hacia el suelo para que baje la altura. Apenas dejó a Ben en el suelo sintió los pesados pasos de Vilgax tras ellos. Oh, vamos, vamos, murmuró Ben activando el reloj y buscando algo que les sea útil. Exfugio, gritó Mark colocando una mano adelante. Y para su alivio Vilgax detuvo su carga a solo un par de metros de ambos saliendo disparado hacia atrás. Eso estuvo cerca, murmuró él cerrando los ojos por el brillo verde a su lado. ¿Qué fue eso?, preguntó Fuego mirándole directamente. Un pequeño hechizo que le robe a la calavera. Honestamente no creí que funcione, dijo él sacando la espada de su funda, la cual se envolvió en destellos eléctricos. Bien, es bueno que podamos hacer esto juntos, hermano. Listo para patear traseros, dijo Ben con cierta arrogancia. Recuerda, solo hay que distraerlo para poder llegar a Rushmore, habló Mark. Sí, si lo que digas, dijo Fuego sonando algo aburrido. Dame el Omnitrix ahora o lo lamentarás, vino la voz de Vilgax una vez que se recuperó del ataque de Mark. Los ojos de Vilgax se entrecerró peligrosamente hacia el par antes de correr a una velocidad sorprendente.
Ambos apenas reaccionaron al primer ataque de Vilgax, una de sus manos en forma de garras balanceándose hacia ellos, usando el hechizo de telequinesis y la espada logró bloquear la garra de Vilgax, la cual le obligó a derrapar varios centímetros, sus brazos temblaron por la fuerza tras el golpe haciéndole sudar frío. Prueba esto, dijo Fuego con una sonrisa, echó las manos hacia atrás antes de golpear la pierna blindada de Vilgax, desatando una poderosa llamarada haciendo retroceder a Vilgax, que era unos, vino el grito de Mark, el cielo retumbó cuando un rayo cayó sobre Vilgax, haciéndole gruñir y dejándole algo aturdido, no quiero ser ese tipo, murmuró Ben mirando de reojo a su hermano, el cual señaló hacia Vilgax, gritando exfugio enviando a volar nuevamente a Vilgax. Oye, ¿cuántos de esos hechizos te sabes?, preguntó un tanto curioso Ben. Solo séme 4, así que será mejor llegar al monte Rushmore antes de que este tipo decida aplastarnos, habló Mark comenzado a levitar. Ben miró hacia donde fue arrojado Vilgax con el ceño fruncido, creía que entre ambos podrían derrotarlo, pero si Mark insistía en correr tendría que confiar en su hermano. ¿Qué esperamos?, habló Fuego comenzando a correr usando sus llamas para propulsarse, siendo seguido de cerca por su hermano cuya espada estaba de regreso en su funda. Vilgax salió de los escombros y miró irritado al par que se alejaba. Si quería capturar al portador del Omnitrix primero tendría que encargarse del mayor, si los dejaba juntos por más tiempo podrían escapársele y eso es algo que no permitiría. Dando un salto Vilgax acortó la distancia peligrosamente rápido, ambos chicos miraron a la sombra en aumento de Vilgax sobre ellos, entre ambos enviaron bolas de fuego hacia la figura de Vilgax, él ni se inmutó por el ataque, aterrizó resquebrajando el suelo creando una onda expansiva que desestabilizó a ambos chicos haciendo que se estrellen. Tomando pedazos de roca los arrojó contra ambos, las rocas fueron detenidas con algo de esfuerzo por Mark a menos de medio metro de ambos, la roca frente a Ben se destruyó cuando una mano enorme se estrelló contra su cara con la suficiente fuerza como para estamparlo contra el suelo, giró la cabeza hacia el otro chico el cual le arrojó el escombro que se destruyó inofensivamente contra él. Tomó de la pierna al pironita usándolo como una maza para golpearla chico enviándolo a estrellarse contra un edificio. Mark, le escuchó gritar al pironita y él sonrió azotándolo contra el suelo, solo por las dudas tomó otra piedra arrojándola contra el lugar donde se estrelló el chico llamado Mark ganando un grito de su víctima. Después de todo los humanos no eran tan resistentes y posiblemente el chico estaría muerto o como mínimo herido. Es inútil resistirse, gruñó Vilgax apretando su mano alrededor del torso del pironita haciéndole gritar, movió sus dedos dejando ver la insignia del Omnitrix y con su dedo adquiriendo un leve brillo rojizo desactivó el Omnitrix regresándole a su forma original, un niño humano, detrás de él la bola de púas que usó como transporte llegó a él abriéndose en dos partes permitiéndole ingresar. Arrojó al niño sin ceremonias antes de entrar él mismo, la esfera se cerró comenzando a rodar de regreso hacia su nave, el edificio donde Mark se estrelló tenía un enorme agujero en un lado del cual salió Mark con la ropa un poco desgarrada y algo de sangre bajando por su frente, eso estuvo terriblemente cerca pensó con el pulso acelerado y un sudor frío recorriéndole el cuerpo. Se tomó un momento para ver el área, varios edificios en llamas o destruidos por completo, las columnas de humo se elevaban altas, los agujeros en las carreteras obstruían el paso de los camiones de bomberos o cualquier vehículo en general, en resumen el lugar era un completo caos, pero no fue lo que le detuvo, Vilgax no estaba por ningún lado al igual que su hermano. Mierda, gruñó con el cuerpo adolorido por el golpe, caminando con un poco de dificultad, giró la cabeza hacia atrás y apretó los dientes al ver el desastre del interior, algunas personas fueron aplastadas por el ataque de Vilgax y varias más por escombros resultados del daño a la infraestructura, aún podía ver la sangre manchando las paredes. Tengo que ir por Ben, se dijo a sí mismo tratando de no pensar en eso mientras se elevaba buscando algún rastro de Vilgax, encontró el rastro en forma de un camino de destrucción que se alejaba del área de la pelea el cual siguió, pero lo que vio no fue bonito, autos aplastados, en llamas al igual que gente, manchas rojas y edificios destruidos decoraban el rastro de Vilgax, maldito, gruñó por toda la carnicería que desató ese alienígena. Cerró los ojos para ya no ver más mientras volaba a toda la velocidad que podía alcanzar actualmente llegando a taparse los oídos para no escuchar los llantos, las alarmas y los llamados de la policía para mantener la calma, ese maldito alienígena iba a pagar, se prometió Mark apretando los dientes con ira y determinación una vez que salió de la ciudad llegando a las colinas cercanas.
Gwen llegó junto al abuelo al monte Rushmore, notando que habían tomado un desvío hacia el interior de la montaña. Creo que ese no es un camino que puedan tomar los turistas, comentó ella antes de notar algo extraño. No somos turistas, somos tenientes, dijo el abuelo llegando al final del camino. Oye abuelo, ¿dónde está Mark? No hemos sabido nada de él desde que salió al techo, habló ella mirando hacia el interior esperando ver a su primo mayor. Creo que le pasó algo, veo su arma pero no, él agregó mirando al abuelo, el cual miró hacia el interior del camper frunciendo el ceño al ver el arma tirada en el suelo. Mark no solía dejar sus cosas tiradas, al menos no desde que ingresó a la academia militar, pensó un tanto preocupado. Negó con la cabeza. Ya iremos por él y ven luego, dijo presionando un botón escondido. El área donde estaban estacionados se separó del suelo, comenzando a descender para sorpresa de Gwen. Ellos estarán bien, Ben tiene el Omnitrix y Mark sabe cuidarse, estarán bien hasta que vayamos por ellos, consoló el abuelo con rostro serio. Fin del capítulo.